Filipenses 3, ¿lo tiene? Dígame algo, ¿lo tiene ya? Ok, mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, dice el apóstol Pablo. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Dígale que está a su lado, para ti es seguro. Entonces dice, y para ustedes es seguro. Escuche, Pablo está hablándole a la gente en Filipos y les está diciendo, gócense en el Señor. A mí no me es molesto repetirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Dígale que está a su lado, la recordación. Dígale, la recordación me va a proveer la seguridad de que lo que recibo verdaderamente se va a quedar en mí. Dicen expertos que cuando usted recibe un mensaje 7 veces, ese mensaje penetra en su vida. Entonces, por eso es importante la recordación, y el apóstol Pablo está hablando de eso y está diciendo, para mí no es molesto decirles las mismas cosas, y para ustedes es ¿qué? Ok, luego les dice, versículo 2, guárdense de los perros. Escuche esto, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, y guárdense de los mutiladores del cuerpo. Escuche, esto me parece tremendo, porque cuando yo entendí esto, a mí me voló la cabeza lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, guárdense de los perros. ¿Cuáles perros? ¿De cuáles perros? ¿De los que ladran? ¿De quiénes? De los humanos perros. O sea que hay unos humanos perros que no ladran, pero son ladrones. ¿Me está siguiendo? Pablo está diciendo, guárdense de los perros. En otras palabras, guárdense de esos perros, que no solo son perros, son malos obreros. Y lo único que hacen es mutilar o dividir el cuerpo de Cristo. ¿Aló? Porque uno lo lee de largo, uno pasa de largo. Ay, sí, guardados de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. No, mi hermano, esto es serio lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, guárdense de esos perros, porque son malos obreros. O sea, en pocas palabras, no se junten con esa chusma. ¿Sí o no? Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, porque esos lo único que hacen es dividir el cuerpo de Cristo. Y esto es tremendo, porque Pablo está hablando en el siguiente contexto. Escuche esto, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Dígale al que está a su lado, tú y yo somos la circuncisión. Quiero que entienda la magnitud de lo que Pablo está hablando. Estoy hablando con gente que tiene la capacidad de entender una palabra gruesa. Estoy hablando con gente que ha sido capacitada para ser líder. El apóstol Pablo dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y lo que yo le estoy hablando a usted es una palabra que lo va a posicionar para que usted pueda entrar en un nivel de entrenamiento para servir de la manera correcta al reino de Dios. Que usted pueda ser un ministro competente. Porque el apóstol Pablo dice que nosotros somos ministros competentes ¿de qué? Vamos, ¿de qué? De un nuevo pacto. Dígale que está a su lado, tú eres ministro competente. Dígale, no de un viejo pacto, sino de un nuevo pacto. Váyase por favor a Hechos capítulo 15. ¿Qué fue lo que Pablo les acabó de decir aquí? Alguien que me recuerde qué fue lo que Pablo les dijo. Que se guarden de los perros, porque son malos obreros y dividen el cuerpo. ¿Sí? Y luego les dice, porque nosotros somos ¿qué cosa? Somos la circuncisión. Ahora, váyase a Hechos capítulo 15. Le voy a pedir que busque Hechos 15 para que entendamos el contexto sin perderme Efesios, porque volvemos a Efesios. Hechos capítulo 15, para que usted entienda el contexto en el cual Pablo está hablando.
En Hechos capítulo 15 sucedió algo. Dice la escritura, le voy a leer y luego le explico. Dice, entonces algunos que venían de Judea, escuche esto, présteme atención por favor. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué les enseñaban? ¿Qué les enseñaban? ¿Qué dice? Conforme al rito de Moisés. ¿Sino qué? Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés. ¿Conforme a qué? Al rito. ¿Al qué? Rito. ¿Al qué? Rito. ¿De quién? Moisés. ¿Qué representa Moisés? El viejo pacto. Denle un aplauso al Señor. Escuche esto. No, pero déselo con ganas, como que. Escúcheme. Y esto es lo que quiero que usted entienda. Está diciendo que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés. O sea, está hablando de la ley. Moisés representa la ley o el viejo pacto. Ahora les dije que nosotros estamos siendo entrenados para ser ministros competentes ¿de qué? ¿De qué? Dígale que está a su lado, tú no eres ministro del viejo pacto, eres ministro del nuevo pacto. Y un ministro del nuevo pacto se tiene que entrenar en el nuevo pacto para poder ser posicionado en lo que Dios quiere que haga. Uno de los problemas que tenemos en este tiempo dentro del cuerpo de Cristo es que estamos llenos de perros, estamos llenos de malos obreros, de gente que divide el cuerpo porque todavía están predicando la circuncisión. ¿Cómo así, pastor, que la circuncisión? ¿Qué representa la circuncisión? ¿Qué representa la circuncisión? El antiguo pacto. ¿El qué? El antiguo pacto. El antiguo pacto, la ley. Ahora, no le estoy diciendo que no es válido el Antiguo Testamento. Claro, el Antiguo Testamento es válido. Pero nosotros somos ministros competentes de un pacto nuevo, no de un pacto antiguo. Nosotros debemos ser competentes, capacitarnos. El apóstol Pablo dice, tienen que ser ministros competentes. Escúcheme, una persona que entra a trabajar en una empresa, esa persona tiene que pasar un proceso de selección. Ellos no lo van metiendo así porque sí. Y tiene que habilitar cierta competencia. Tiene que tener las facultades que le hacen competente para desarrollar el cargo. ¿O no es así? Si tú eres incompetente, tú no aplicas para el cargo. ¿Me está escuchando? Y el apóstol Pablo nos está diciendo, tienen que ser ministros competentes. Y la palabra competencia significa preparación. Por eso los viernes estamos dedicándonos a entrenar a la gente, porque nosotros necesitamos prepararnos para ser ministros competentes de un nuevo pacto. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí acerca de esto, dice que habían venido unos predicando que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Yo le hago una pregunta, ¿esto dónde lo estamos leyendo? ¿Dónde estamos leyendo? Vuelva conmigo, Hechos capítulo 15, versículo 1. ¿Dónde lo estamos leyendo? ¿En dónde? ¿Y el Nuevo Testamento qué representa? Dígale que está a su lado, nuevo pacto. Ok. En Jesús, ¿se cumplió o no se cumplió la ley? Se cumplió. En la muerte en la cruz se cumplió la ley. Al cumplirse la ley, la circuncisión seguía siendo válida o era inválida. No tenga temor. La circuncisión era ¿de qué pacto? De la ley de Moisés, del rito de Moisés. Cuando el Señor muere en la cruz, el Señor dice, telestai, hecho está, consumado es, hasta acá. Se siguen haciendo ritos de hombres. Porque aquí se consuma el pacto antiguo y se establece el nuevo. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Esta gente que eran discípulos del Señor, escuche, caminaron con el Señor. Pero ¿cuál era su problema? Su mentalidad. Dígale que está a su lado, el problema es de mentalidad. Su problema era la mentalidad. ¿Por qué la mentalidad? Porque ellos eran judíos.
Esto era gente que venía de la iglesia de Jerusalén a la gente de Antioquía. Los de Antioquía, ¿sabe por quién fueron ganados? Por Pablo. ¿Cuál era la mentalidad de Pablo? ¿Caminó Pablo con Jesús? No. ¿Conoció Pablo a Cristo? ¿Por qué? Gracias por la respuesta. No caminó con Jesús porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero cuando resucita, el que resucita no es Jesús, el que resucita es el Cristo que viene a restablecer el diseño original para el cual Dios puso al hombre en la tierra. Por eso cuando se juntan los dos nombres, Jesucristo, Jesús, el varón judío que viene a cumplir la ley, pero resucita el Cristo que viene a establecer el diseño de Dios, se da el nombre que es sobre todo nombre, que es ¿cuál? Jesucristo. Vamos, dígale que está a su lado, el nombre sobre todo nombre es Jesucristo. Nosotros necesitamos renovar nuestra mentalidad. Porque todavía estamos muchos de nosotros teniendo una mentalidad de viejo pacto. Y cuando el apóstol Pablo les habla y les dice en Filipenses capítulo 3 que cuidado con esos perros, que cuidado con esos malos obreros y que cuidado con esos mutiladores del cuerpo, ¿sabe a quién se refiere? A los que estaban predicando la circuncisión, a los que todavía seguían apegados a la ley de Moisés cuando ya Cristo la había cumplido y caminaron con el Señor y eran discípulos del Señor, pero seguían ritualizando, seguían cumpliendo los ritos de la ley. Decían, es que si no se circuncidan. No, mis hermanos, yo creo que nosotros tenemos que tomar decisiones. Vamos a tener que mudar el viejo odre. Vamos a tener que romper el viejo odre, porque el vino nuevo que Dios está trayendo no puede ser echado en odres viejos, porque si se pone en un odre viejo, se pierde el odre y se pierde el vino, y Dios no va a desperdiciar el vino. ¿Aló? Entonces somos nosotros los que tenemos que renovar el odre. Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos hace una exhortación y nos dice, no se conformen a sino sean transformados por medio de la renovación. Dígale que está a su lado, renovación. No dice por medio de la reparación, dice por medio de la renovación, porque en una reparación tú agarras lo viejo y lo refaccionas para que siga funcionando, pero en una renovación sacas todo lo viejo y estableces todo lo nuevo. Por eso nosotros tenemos que entrar bajo el esquema de la renovación, porque si no hay renovación del entendimiento, nunca habrá transformación en el cuerpo de Cristo. Dígale que está a su lado, necesitamos ser transformados. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, ojo con lo que estamos enseñando. Dice Hebreos 8:13. ¿Cuántos tienen? Busque por favor Hebreos 8:13. Si lo puede buscar, búsquelo. Dice Hebreos 8:13. Mira lo que dice. Dice que ha dado por viejo a lo primero. ¿Lo tiene ya? ¿Qué dice? Hebreos 8:13. ¿Cuántos lo tienen? ¿Qué dice? Ah, está ahí, ok. Dice, al decir nuevo pacto, ¿qué significa? ¿Qué significa? Ha dado. ¿Por qué? Y lo que está viejo, ¿qué pasa con ello? Y lo que se da por viejo se envejece y está ¿qué? ¿Me está siguiendo? Vamos, dígale que está a su lado. Tú y yo somos ministros de un nuevo pacto, no de un viejo pacto. El sacerdocio levítico todo lo enfoca en un hombre. ¿Cuál era el hombre en el cual se enfocaba el sacerdocio levítico? Si alguien me puede ayudar a hacer memoria. ¿Quién era el sacerdote? Aarón. Todo
giraba en torno al sumo sacerdote que era Aarón. ¿Aló? ¿Me está siguiendo? El pueblo, todos para poderse acercar a Dios tenían que ir ¿a quién? Al sacerdote. Y si no se presentaban al sacerdote, no podían acercarse a Dios. ¿Y qué es lo que yo estoy viendo bajo lo que es el entendimiento de nuevo pacto? Que hoy día hay mucho sacerdocio levítico. Por eso yo quiero entrenarlos a ustedes, a los que se quieran dejar entrenar, para que rompamos el odre viejo y establezcamos el odre nuevo. Porque el sacerdocio levítico todo gira en torno a un hombre. Y hoy en día estamos llenos de ministerios que todo gira en torno a un hombre. En algunos casos a una pareja. Pero eso es sacerdocio levítico. ¿Sabe cómo se llama eso? Circuncisión. Vamos, diga conmigo, circuncisión. Pero quiere que le muestre o le diga cuál es el verdadero sacerdocio. El sacerdocio de Cristo. Y en el sacerdocio de Cristo, Cristo al morir dice que se rompe el velo que nos separaba de Dios, y ahora ya no tenemos que presentarnos al sacerdote. Ahora mi sacerdote es Cristo, y por causa de Cristo yo tengo entrada, libre acceso al trono de la gracia. Pero le digo algo: en el sacerdocio de Cristo las cosas no giran en torno a un hombre. Las cosas giran en torno a un nombre. ¿Escuchó? ¿Entendió la diferencia? Sacerdocio levítico, todo gira en torno a un hombre. Sacerdocio de Cristo, todo gira en torno a un nombre, con N. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo. Pero hoy en día tenemos muchas estrellas y hay demasiado show evangélico. Olvídese, papá, eso no es así. Vamos a tener que replantear lo que hemos aprendido y lo que estamos enseñando. Y yo le dije al Señor: Señor, yo no quiero ser estrellita. Yo quiero ser uno donde yo pueda ponerme en el piso y que los demás se puedan parar en mi espalda para subir al siguiente nivel. Porque ese es el llamado, ir y hacer discípulos. Y yo quiero en este lugar discípulos, gente que diga: pastor, vamos a trabajar hombro a hombro, y yo quiero que usted pueda pararse acá para seguir hacia allá, que usted pueda llegar al siguiente nivel. No estoy buscando, quiero que sepa esto, gente que nos ve por la internet, gente que nos ve en el Facebook, quiero que sepa esto. No estoy buscando una iglesia de multitudes. No me importa si crecemos a 10,000, a 1,000 o a 500. Me interesa formar líderes que tengan el carácter de Cristo. Me interesa impartir en tu vida el incremento de Cristo y no más el incremento de Adán. Que Adán muera de hambre para que Cristo sea vivificado en tu vida. Hemos estado por muchos años alimentando a Adán, incrementando a Adán. ¿Sabe por qué la gente dentro de las iglesias es tan almática? Pero la palabra me dice que el postrer Adán, que es Cristo, no era dependiente del alma, sino que es espíritu vivificante. Porque cuando viene a tu vida el incremento de Cristo, el alma comienza a descender, el alma comienza a menguar, pero tu espíritu comienza a crecer. Ahora ya no eres emocional, ahora ya no estás llorando por todo, ahora no estás preocupado por todo. Ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vamos, dígale que está a su lado: deja de ser almático. Dígale: haz morir a ese Adán para que Cristo pueda vivir. Filipenses 3, ¿lo tiene ya? Ok. Por eso Pablo a los de la circuncisión los llama perros, los llama malos obreros y los llama mutiladores del cuerpo. ¿No le parece muy duro la manera como Pablo le dice que un ministro le diga al otro: vos sos un perro? Escúcheme, es que es lo que está pasando. Es que Pablo, mi hermano, Pablo decía las cosas de frente.
Ese no andaba con rodeos. Pablo está diciendo, esos perros que todavía enseñan la ley, esos perros que todavía enseñan circuncisión, esos son malos obreros. Y lo único que están haciendo es mutilar el cuerpo de Cristo. Impresionante cómo Pablo dice esto, ¿no? Y entonces el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes somos la circuncisión? ¿Por qué? ¿Por qué somos la circuncisión? ¿Por qué? Ahí mismo está, léalo. ¿Por qué? ¿Servimos en el alma? En espíritu. ¿En el alma? En espíritu. Dígale que está a su lado, deja de servir en el alma y comienza a servir en el espíritu. Porque en el espíritu usted hace que Cristo crezca. En el alma el que crece es usted. Entonces dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? ¿Y qué es lo único que pide la carne? Todo lo almático. Pasiones, emociones, deseos. ¿Sabe por qué usted sigue lidiando con pasiones? ¿Por qué tiene las mismas pasiones de cuando conoció al Señor hace no sé cuánto tiempo? Porque es un almático, porque es una almática. Perdóneme que se lo diga de esta manera, pero si usted no hace morir ese viejo hombre en su vida, si usted no rompe el odre, el vino nuevo no va a poder entrar en su vida. ¿Por qué cree que se pierde la palabra? Usted viene, recibe una palabra el viernes, recibe una palabra el domingo, vuelve y sale y allá está otra vez revolcándose en lo mismo. ¿Por qué? Porque es un odre viejo que todo lo que recibe, como está roto, se pierde. Pero cuando usted cambia su mentalidad y usted se renueva en el entendimiento y usted dice, yo voy a hacer que Cristo se incremente en mi vida, que el incremento de Cristo crezca en mí, se acaba lo almático y comienza a vivir por el Espíritu. Por eso dice, no teniendo confianza en la carne. Ahora, escuche lo que dice Pablo. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. ¿Por qué lo decía? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Escucha a Pablo. Circuncidado al 8º día. O sea, ya lo habían circuncidado desde chiquitico. ¿Sí? No solo que era circuncidado, y él está hablando de la circuncisión refiriéndose a la ley. Circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel. O sea, este tipo era un israelita. ¿Sabía usted que Pablo era un israelita? Era un israelita y no cualquier israelita. Escuche, siga leyendo. De la tribu de Benjamín. No solo era de la tribu de Benjamín. Era hebreo de hebreos. Si lo trajéramos a nuestro lenguaje paisa, diríamos, ese tipo es más montañero que 3 marinillos juntos. Más paisa que... ¿Me estoy haciendo entender? Eso es lo que él está diciendo. Mire, si alguien sabe de ley, ese soy yo. Porque fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, si alguien sabía de ley era Pablo. Y continúa diciendo, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Quiénes eran los más religiosos? Este sí que era religioso. Pero mire lo que dice. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo era un hombre que trabajaba para el gobierno de aquella época, que mandaba a matar a los cristianos para que no predicaran a Cristo. ¿Y sabe que Pablo ganaba platica por matar cristianos? ¿Sabía eso? ¿No sabía? Pues sépalo, porque es que ese era el trabajo de Pablo. Y por su trabajo usted le pagan, ¿o no? ¿Y qué hacía Pablo? ¿Cuál era su trabajo? ¿Cuál era el trabajo de Pablo? Perseguidor de la iglesia. Los mataba, los traía presos, los torturaba. ¿Y eso qué le representaba a él? Mire. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Quiero que escuche esto. Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí, ¿qué? ¿Qué eran?
¿Sabe por qué muchos no quieren dejar de predicar el viejo pacto? ¿Sabe por qué muchos quieren seguir siendo estrellitas del evangelio? ¿Saben por qué muchos no quieren entrenar gente, sino que todos vengan acá y yo te voy a poner las manos y yo voy a orar por ti, y cuando yo pase por el lado tuyo un montón se van a caer? No, mi hermano, eso se llama circuncisión. Perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, que no están entrenando a la gente. Perdón, porque le representa ganancia. Yo no te veo a ti como ganancia. Yo te veo a ti como un discípulo que puede ser entrenado, que puede ser preparado. No me importa qué tan incompetente tú seas, pero en el entrenamiento te vas a volver competente para ser un ministro del nuevo pacto, que va a preparar también a otros para que vayan y cumplan la gran comisión y ganen al mundo. Escúcheme. Eso suena muy duro, ¿no? Pero es la verdad. Y te lo estoy diciendo a la luz de la palabra, para que después no diga, es que el pastor Jan se inventó. Yo no me inventé nada, está ahí o no está ahí. Y la advertencia de Pablo, con la cual empieza Filipenses 3, es: guárdense, cuídense, porque eso que ustedes están escuchando, viendo, es lo que está haciendo que Cristo no pueda ser formado en su vida. Necesitamos que sea formado en nosotros el carácter de Cristo. Por eso Pablo decía: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Mire, hay gente que le saca a uno canas verdes y tiene uno que volver a sufrir por ellos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Mis hermanos, vamos a tener que replantear muchas cosas en nuestro pensamiento. Vamos a tener que mirar lo que estamos enseñando, lo que estamos hablando y lo que hemos aprendido. Porque cuando cuando a mí me viene la revelación, el entendimiento de lo que es el nuevo pacto, yo tengo que saber que lo nuevo ha dado por terminado a lo viejo. ¿O no es eso lo que dice Hebreos? Yo no le estoy diciendo que el Antiguo Testamento no es válido. Escúcheme para que después no esté diciendo lo que yo no dije, ¿no? Para que no vaya a poner palabras en mi boca que yo nunca dije. Yo lo que le estoy diciendo es que lo que se cumplió y se abolió fue el viejo pacto, no el Antiguo Testamento. ¿Y no es lo mismo, pastor? No, el Antiguo Testamento es lo que está escrito. El pacto fue lo que Dios hizo para poder llevarnos como ayo a Cristo. Nuestro ayo fue el antiguo pacto que nos condujo a Cristo generación tras generación hasta que Cristo fue manifestado. Pero ahora nosotros tenemos la esencia. Ya nosotros no caminamos bajo sombras ni figuras. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Sombras y figuras de lo que había de venir, ¿o no? ¿Qué vemos en el Antiguo Testamento? ¿De qué me habla el tabernáculo? Cuando usted mira el tabernáculo, todo el tabernáculo no es otra cosa que una representación o una figura de Cristo. ¿De quién profetizaron los profetas del Antiguo Testamento? ¿Me está siguiendo? Entonces todo el antiguo pacto es sombras y figuras. ¿Para qué? Para que las sombras y figuras nos trajeran a la sustancia. Si tienes la sustancia, ¿para qué necesitas sombras y figuras? ¿Qué prefieres, sombras y figuras o la sustancia? Y la sustancia es Cristo. Por eso nosotros tenemos mejores promesas. Por eso nosotros tenemos un mejor pacto.
en Cristo. Ya no necesitamos un intermediario, nosotros ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia por causa de Cristo. ¿Sabe qué dice la Escritura muy claramente? Que no necesitamos que nadie nos enseñe, porque la misma unción se encargará de enseñarnos todas las cosas. ¿Aló? ¿Sabe qué significa eso? Cuando Cristo es impartido a nuestras vidas, Él, al ser espíritu vivificante, Él comienza a vivificar la palabra que penetra en nosotros. La palabra es Cristo. Jesús es el verbo. Cristo es la palabra. Cuando tú vienes a este lugar, cuando tú te sientas en este lugar, ¿sabes lo que tú te estás comiendo? ¿Sabe qué está comiendo? A Cristo. Porque Cristo es la palabra. Entonces Cristo penetra en tu vida. La palabra penetra. ¿Y sabe qué hace la palabra cuando penetra? Parte el alma del espíritu. Lo almático se hace a un lado, lo que es espiritual se hace al otro, y entonces comienza la carne a menguar y el espíritu a crecer. ¿O no es eso lo que hace la palabra? Partir el alma del espíritu. Porque cuando Cristo penetra en tu vida, cuando Cristo por la palabra se interna en ti, ahora por el espíritu que mora en ti, la palabra se vivifica. Y por eso es que nosotros podemos empezar a madurar en la fe. Solo quiero decirle una cosa. Necesitamos volver a nuestra esencia original, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vamos, dígale que está a su lado. Tú necesitas a Cristo en tu vida. Él es la esperanza de gloria. Yo quiero que usted pueda orar conmigo con ese entendimiento. Usted es un ministro competente del nuevo pacto. Y como ministro competente del nuevo pacto, somos llamados a ser capacitados. Somos llamados a ser entrenados. Somos llamados a aprender más. Amén. Padre, agradecemos, Señor, que podemos ser expuestos a la verdad presente del nuevo pacto. Yo te pido, Espíritu Santo, que tu palabra se haga viva en nosotros. Que la acción dinámica de tu Espíritu, que habita en cada uno de nosotros, forme en nuestras vidas el carácter de Cristo. Para que cuando caminemos, Señor, la gente pueda vernos a cada uno de nosotros y decir: ellos son cristianos. Ellos modelan a Cristo, ellos tienen el carácter de Cristo. Gracias, Señor, porque en Aviva se está formando una generación con una mentalidad diferente, con una mentalidad renovada, transformados para transformar. Bendigo cada persona en este lugar y declaro cielos abiertos sobre sus vidas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.